Buenas, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, voy a iniciar una nueva charla, voy a iniciar un nuevo live y en el día de hoy entrevistaré a Pablo Lorca, es con doble L, así que vamos a preguntarle bien cómo se pronuncia Lorca. Él es de Mendoza, ahí justamente se conectó y ahora mismo le voy a mandar la invitación para que transmitamos juntos. Ahí te aparece, te mandé la invitación y tenés que presionar OK. Ahí Sí. estás, hola, Hola, ¿cómo andas? ¿cómo va? Superamos el problema tecnológico. Sí, siempre pasa algo. ¿Cómo es Eh, ¿Cómo se pronuncia Lorca con doble L? y es ¿Lorca? el Yorca, no es Yorca, sino el Yorca, así más es catalán, así que Ah, ¿es hay catalán? que, sí, que meterle ahí un poco de Bueno, valenciano, catalán de la zona. bien. Pero sos catalán, pero estudiaste en Navarra. Sos un chico de No, Navarra. sí, yo soy mendocino, y estudié allá, sí. Estuviste en Así, Navarra, ¿no? estuve en Navarra, sí, ¿Por qué así es. por qué has elegido Navarra entre todas las escuelas de España? Mira, cuando terminé la carrera, siempre tuve ganas de hacer un posgrado y barajé la opción de Chile, de la Católica de Chile, Bien, y acá al lado, del otro lado de la cordillera. sí. Y también en ese momento también, bueno, conocí a Juan Manuel Felice, que él había hecho la maestría de Navarra, y bueno, un ¿Mm? poco cruzando las experiencias que él nos contaba, bueno, era mucho más enriquecedor también salir un poco del contexto latinoamericano y separarse un poco, digamos, de la cercanía de Mendoza y todo eso. Así que Bien, fue una etapa y muy. qué fue lo que más aprendiste en Navarra, de la experiencia de Navarra? Mira, así como algo específico es más difícil como definirlo. Yo viví casi 7 años allá, Un trabajé, montón. sí. Así que tuve también la experiencia laboral y de la universidad. Así es que como hay muchos campos diferentes de abordarlo. A ver, creo que es una universidad bueno, que busca mucho la excelencia, tienen muy buen staff de profesores, es una universidad muy pujante, la escuela es una escuela chiquita en relación a otras, Bien. pero tiene una altísima calidad de docente, eh, no solamente en el grado, sino también en el posgrado. Justamente Mm. el máster, yo hice el máster y después hice el doctorado. Ah, bien. Eh, el máster tiene una serie como un cuerpo de profesores que va rotando, que muchos se repiten años después de que han dado el curso, pues son 3 semestres. Cuando yo lo cursé eran 3 semestres, ahora creo que es más cortito. Y entonces esos profesores siempre cada 3 o 4 años vuelven y dan el otro curso, entonces hay como casi como una etapa en esos 20 años de una cantidad de Bien. profesores de altísima calidad y que ¿Te, cada tanto te, repiten. te tocó en el periodo en el que estuviste ser alumno de Moneo? ¿O eso fue No, no, o antes? sea, no, él fue antes. Ah, Él creo que Moneo fue profe de Ale Casas y de Gabriel Biodoin y todos ellos. sí. Yo estaba haciendo el doctorado cuando él hizo las últimas clases, creo que fue en el 2012, más o menos, 2013. Bien. Y creo que después volvió, no sé, no recuerdo bien, pero bueno, sí, íbamos a las charlas, a las conferencias. Incluso él ¿Y estaba por haciendo qué? justamente. Sí. Y entonces vos te hiciste fuiste con la idea del máster, te quedaste trabajando en Navarra y después, a su vez, te anotaste por hacer el doctorado también. Claro, porque en ese momento el máster lo que tiene es que tenía muchos créditos de docencia, bueno, que son los créditos que daban las diferentes etapas de la parte, digamos, académica del doctorado. Entonces, a mí me convalidaban toda la parte de docencia, o sea, todos los cursos que yo había hecho en el máster, me convalidaban con el doctorado. Entonces, directamente entraba en la investigación. Bien. ¿Y Como sobre qué hiciste la consorcio, investigación? hice la tesis sobre las viviendas de Antonio Bonet.
Bien. ¿Y por qué? Mira, siempre Bonet fue un personaje, bueno, un personaje no, un arquitecto muy atractivo, o sea, solamente por el hecho de su recorrido vital, ¿sí? Bueno, me comento un poco de qué se trata la tesis. El hilo de la tesis es sus viajes, sus viajes a lo largo de su vida. Él está en Barcelona, va a París, después viene a Argentina, luego Uruguay. va a Uruguay, vuelve a Buenos Aires, Ahí está abre Bonet. su, ahí está, bueno, abre su estudio en Buenos Aires, bueno, ya tenía de Buenos Aires, Madrid, Barcelona, o sea, un arquitecto que durante 6 años es un arquitecto transatlántico, como yo le pongo ahí en la tesis, ese capítulo. Bien. Y lentamente después bueno, también con el decaimiento un poco económico de Argentina, él vuelve a España y sigue construyendo una obra titánica. O sea, el tipo o sea, en esa época pensar hacer esa cantidad de obras con ese control y esa calidad es impresionante. Y si tenés Y que elegir un periodo de Bonet, eh, ¿qué te quedas con la parte catalana, la parte uruguaya, la parte argentina? mira, ¿Ves unas en la tesis, diferencias en sí, esos periodos de países? sí, sí, sí. Hay como bueno, que es parte un poco de la investigación. Mi investigación era tomar las viviendas unifamiliares y trazar esas continuidades, porque siempre se trató como el Bonet de Buenos Aires y el Bonet de España. O sea, eran Sí, como si fuesen dos personas diferentes, ¿no? Y en realidad hay arrastres, digamos, de un lado y del otro, cuando él viene como una especie de vector de la modernidad europea y cuando él vuelve allá como un vector de la modernidad americana, ¿no? De sí. latinoamericana. Entonces hay unos periodos ahí que se solapan, que yo creo que son los más interesantes. Y a mí personalmente el que más me gusta es el de los años 50 y hasta mediados de los 60, como esos 15 años, me parece, porque también tiene otras relaciones también con artistas plásticos, tiene como otras influencias un poco más, quizás el más puro también. Bueno, es la etapa también esa es la obra más característica, la Ricarda, es Sí. como el culmen quizás de sus viviendas. Después Mirá, hacen viviendas mirá esta, qué enormes, linda. claro, y es un arquitecto muy heterogéneo, como muchas aristas, sobre todo, bueno, un apasionado de la arquitectura, bueno, era su vida, ¿no? Bien. Y sobre todo ese tipo de arquitectos en donde la función cultural y social de la arquitectura estaba siempre presente, ¿no? Como con su idealismo, obviamente con sus cosas arriesgadas y difíciles para la época, pero Bien. impresionantes. ¿Y, y qué título le pusiste a la tesis? La tesis se llama Experimentos Transatlánticos. Ok. Ah, por eso de la unión. Entonces, yo lo que tomé son todas las viviendas unifamiliares y entonces tracé una relación entre el viaje y su obra. Entonces, Bien. como hilar un poco los contenidos y establecer esos puentes que por ahí estaban cortados, porque también en ese momento cuando Bonet vuelve a España, todo su archivo queda en Buenos Aires. Sí. Ha- Hasta que Victoria, su hija y bueno, su esposa, Ana, buscan, o sea, recogen todo el archivo de Buenos Aires y lo llevan, lo entregan al Colegio de Arquitectos. Entonces, hoy Bien. es mucho más fácil ese tipo de investigación, pero en su momento, cuando se publicaron esos libros de Bonet de los años 80, el primero, y después, bueno, hay Bien. otro más de los 60, que son como compendios muy pequeños de las obras, muy seleccionadas. En ese momento era más difícil, y con la comunicación tenés todo ahí. Pero bueno, Y, sí, y vos después, en tu obra en particular, en tu obra, vos tenés mucha arquitectura blanca, ¿no? ¿Es por referencia a Bonet? ¿Hay algo de no, Bonet en lo blanco? ¿Por qué vas a la arquitectura blanca? Después tenés ladrilleras, ¿no? Pero tenés varias casas blancas. sí, sí.
Mira, en realidad siempre han sido como obras, a ver, Ahí no hay como tenés. una predisposición de la obra a ser blanca. O sea, sí, claramente es como una cuestión más personal, pero también son obras muy, digamos, austeras, son obras que no tienen... Bueno, esas, por ejemplo, son las casas que hicimos para vender, o sea, eran sin cliente, también con presupuestos muy acotados. Entonces, tuvimos un poquito más de margen para hacer algunas cosas. En otros casos también, por ejemplo, el blanco en Mendoza funciona muy bien por una cuestión térmica. Reflejo del sol en verano en Mendoza es muy intenso. El blanco ayuda térmicamente a que la casa funcione mucho mejor. Ahí Te está. baja 3 o 4 grados los interiores, una pintura blanca. Es más económica también, en cierto modo. Y después también nos interesa porque nosotros, al tener unos clientes que también son, que para nosotros es algo positivo, son clientes con, digamos, no son acaudalados, digamos, hace que el espacio interior no va a estar hiperdiseñado, no vamos a tener, digamos, por ahora no le hemos tenido la capacidad como de seguir desarrollando los interiores, diseñar muebles, o tener como digamos, una actividad profesional en ese aspecto. Entonces, la arquitectura nosotros lo pensamos también como ese ámbito en donde después la vida la van a dar los objetos cotidianos de los habitantes, ¿no? Bien. Eh, luego la gente los clientes no se mudan con muebles de diseño, sino van a traer lo que tenían en la casa y lo van a adaptar y con el tiempo se va a ir como rellenando de vida, digamos, y de Bien. desorden en el buen sentido, ¿no? Y la arquitectura es como una cuestión más neutra y más silenciosa, un poco en eso va un poco la Porque propuesta. nosotros, Bueno, porque en realidad uno también tiene, bueno, uno desde Cabo Buenos Aires, Mendoza, claro, uno a veces complica esta imagen de Mendoza porque uno tiene la imagen esta del frío mendocino, ¿no? Y a sí, su vez también en verano es una provincia muy calurosa, es como que tenés sí, mucho frío y después sí, en sí, sí. verano también el sol es muy Sí, caluroso, pero ¿no? ¿En toda un la poco, provincia o es un sector más como la presión, no, la parte más la provincia desértica? o sea, es un ámbito semidesértico, entonces tenés mucha amplitud térmica. Las mañanas son frías, pero es seco, con lo cual frente, por ejemplo, a Buenos Aires, a la humedad de la lluvia de la mañana, atempera un poco más, pero también el frío te penetra cuando es más húmedo, ¿no? En cambio, durante el día acá tenemos mucho sol, o sea, vos tenés una porción no sé exactamente cuánto es, pero tenés por lo menos el 90% de los días al año con sol, cielo azul y muy despejado, frío, pero muy despejado. Entonces, tenés esa amplitud térmica, el sol calienta, digamos, y durante las noches sí, en invierno es frío, pero no llueve, es seco, eh, y en verano tenés mucho calor también, porque ahora este último mes ha estado más tranquilo, que yo creo que después de la ola de calor, un poco lo que ha pasado, ¿no? Bien. Eh, Porque no está esa noción de la Mendoza calurosa, ¿no? No tiene como no, no, sí, esa sí. imagen de los No, no, 40 grados en Mendoza, y los hay. sí, 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 tal cual. Lo que pasa es que al ser por ejemplo, en principios de enero tuvimos unos días con humedades del 70% y estábamos en los 34 grados y nos queríamos morir. Y Es sí. más del calor que ustedes están acostumbrados. Esto parecía Costa Rica, ¿viste? Eh, y después, Bueno, ahora estos últimos días sí ya está como un verano más mendocino. bueno, y Pero por sí, último, contanos algo de esta casa, de la casa T2. mira, esa es una casa que hicimos fue la primera obra que hice cuando volvimos de Argentina, de España. Bien. Esa casa la hicimos con el Pedrito Peñalillo y Rodrigo Escobar, que en ese momento era su socio. Eh, Esa es una casa que está en Tupongato. Tupungato. Tupungato es una zona en San José, bueno, zona vitivinícola. No es donde están las grandes bodegas, pero es cercana.
Y ese estaba en una finca que estaba recién plantada y era una casa para el contratista de la finca, ¿no? El personal, digamos, que lleva el día a día de la finca. Sí. Y bueno, es una casa que en realidad es muy simple, una planta, digamos, casi cuadrada, que donde arma los dormitorios con una banda posterior y un gran salón con una gran ventana horizontal que, digamos, la pieza de la casa está girada para apuntar directamente a todo el cordón ahí del Plata, el Tupungato, bueno, toda la, digamos, esa gran panorámica. ¿Qué sería esta? Claro, esa gran ventana. Entonces casi como una especie de binocular, ¿no? Que mete y que arma esa panorámica completa de todo el paisaje. Ahí está. Lo que tiene es que esa, ajá. Lo que tiene esa casa es que, bueno, primero que tenía que ser la casa para el contratista, y bueno, los clientes obviamente no querían, digamos, buscarle muchas. Ellos iban a construir una casa en medio de la finca. Bien. Y nosotros, bueno, pensamos que tenía que tener, o sea, era una posibilidad porque era una obra que estaba abierta a desarrollarla sin muchos, digamos, problemas, digamos, Ahí de parte está. de él. Ajá. Entonces lo que tiene es como se gira hacia el oeste, que es la mejor vista, pero la más dura en el verano, cuando el sol a las 7 de la tarde está, 7 y media está en horizontal, que entra la luz por todos lados. Lo que hicimos fue, aparte de esa ventana, extender el alero, ese alero que es casi es una lámina de chapa construido con unas Este. planchuelas, claro, y permite armar como esa visera que te protege lo máximo posible hasta casi que el horario en que se pone el sol, porque también la cordillera lo que hace es que, Bien. digamos, no es como en el mar que lo tenés hasta las 9 de la noche, sino que te va a caer, la cordillera te hace de filtro antes de la horizontalidad Y, absoluta. y Así la, y, que, y la no, planta, y la planta responde a esa simplicidad también a la forma, ¿no? Porque es un rectángulo, son dos rectángulos, ¿no? La parte sí, del living es es una caja muy realista. bastante, sí, Es muy sintética, digamos. Es mucho. Nada, es como esa doble módulo, digamos. Es casi un cuadrado que arma un gran salón como de 7 metros 50, 8 metros. Cocina y esta es como la todo cochera, unido. ¿no? Es la misma, Esa, esta es la misma la cochera de la casa. esa es la cochera porque ahí se tenía guardada una camioneta y algún vehículo más, y del lado de la churrasquera, ahí la espalda de la churrasquera, digamos, sería donde está el asador, tiene un patio para guardar cosas, digamos, un patio. Bien. Porque viste que siempre en las fincas hay muchas cosas dando vueltas. Entonces les propusimos hacer como un patio de guardado, digamos, para tener todos los cachivaches de la finca dando vuelta y que la Bien. entrada está puesta como en la entrada de control Y de la esta es finca. otra casa. Esa es otra casa que está en Tunudán, un poquito más al sur, como a 50, 60 kilómetros de esa casa. Bien, ahí tenemos el. Sí, esas son casas más, bueno, como lo ves, son casas que se llega con el presupuesto justo, que hay que optimizar, que bueno, que tienen, digamos, como operaciones muy simples, siempre como de tratar de no tener grandes piruetas estructurales para, por ejemplo, tener mayor superficie de carpintería, mejores vidrios, una buena Bien, orientación, tener bien. espacios semicubiertos, que bueno, que en Mendoza, por eso mismo que te digo, por ejemplo, en el invierno son muy usables, porque aunque sea debajo de una parra o debajo de una enredadera, se puede estar. El sol es muy, digamos, muy amable en el invierno. Entonces, bueno, es un clima frío en los extremos de los días Bien. y Bueno, llevadero, digamos. vamos a iniciar. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Así que Sí, arranquemos. A ver qué has arranquemos. elegido. Bueno, obviamente arranco con una de la ciudad, el Parque Urbano de la ciudad. Bien. Eh, Tenés Elijo varios el parque. Mendoza. ¿Cómo?
Tiene varios la ciudad de Mendoza de parques. Sí, sí, lo elijo porque vivo cerca, en realidad, porque lo conozco bastante. Entonces, Parque San Martín. El Bien, Parque San Martín bueno, es un parque que está situado al oeste de la ciudad. Es un parque del año, más o menos, se empieza a construir en 1890 y pico, 97, por ahí. ahí está la ciudad de Mendoza. Exacto, esa es como la ciudad nueva, entre comillas, porque la ciudad, digamos, la ciudad histórica se cayó en el terremoto del 1861, 62. Sí. Este, y la ciudad se refundó hacia el oeste y bueno, la ciudad sigue todos los cánones, digamos, de los higienistas y todas estos, digamos, esas tendencias de esos años. Y acá aparece un parque a finales ya cuando ya la ciudad ya estaba atrasada y empieza a consolidarse y es el Parque San Martín, que es un parque que en realidad es bastante provocador porque Ahí Mendoza, está. claro, originalmente era más grande, después se va recortando porque, bueno, también calculo que la gestión va cediendo un poco el pulso a los originales fundadores, digamos. Es un parque que es interesante porque es un parque un poco provocador, porque en una época donde Mendoza se estaba fundando, crear un parque al modelo europeo o norteamericano, el Parque Central, el Central Park, ¿no? Como intentar reflejarse en esa ciudad, en una ciudad que estaba recién fundada y hacer una apuesta tan grande, es como bastante innovador y pensador. Ya 100 años, 120 y pico de años, ya de esa distancia es interesante. Excelente. Y lo que tiene también de provocador es que bueno, la gestión hídrica de todo el parque. Mendoza es un desierto prácticamente que funciona con digamos, los oasis norte, centro y sur, que son los tres más importantes de la provincia. Y se construye toda esa naturaleza artificial que es, bueno, con una serie también de eh, vegetación que no es autóctona, bueno, toda una movida, digamos, botánica y de gestión del agua impresionante. Entonces, bueno, por suerte ahora el parque está un poco más cuidado, hace un tiempo estaba un poco venido abajo, pero también tiene el desafío de amoldarse a un tiempo de cambio climático, ¿no? Donde Mm. este, esa imagen del parque, digamos, pintoresquista inglés, seguramente va a ir mutando. No sé, no. Y es el parque que está el Cerro de la Gloria. En ese parque, claro, en el extremo hacia el oeste, digamos, más cerca lo que es el Pedemonte, el pie del monte, donde empieza a levantar la altura de la ciudad, en el Ahí remate está. está el Cerro de la Gloria, está el monumento, digamos. Antes está, bueno, ahí se ve en la foto del estadio, bueno, ahí se Sí. habíamos construido una Villa Olímpica Donde, también, con... donde todo turista, llegamos a Mendoza, lo primero que nos llevan es al parque, al Cerro de la el Gloria. parque, sí, sí, es precioso. Sí. Y Así que, compramos bueno, la botellita con arena de colores. así es, sí, sí, sí. Y ahora ahí en el Cerro de la Gloria, donde estaba el antiguo zoológico, se está, bueno, creo que arranca ahora, o sea, después de Ah, bastante... el zoológico también, el zoológico se cerró. El zoológico se cerró, bueno, entiendo que se están reubicando algunos animales, sobre todo los más... Un zoológico con muchos años, entonces sé que muchas especies eran difíciles de transportar, bueno, todo el tema de las ONG, bueno, no ¿Cómo sé, no sé te, cómo está eso. bueno, en realidad el zoológico es como es como la consecuencia del siglo XVIII, ¿no? O XVII, Sí, donde en realidad los reinados, ¿no? Los reinados europeos educaban a su pueblo a través de los animales, ¿no? Porque antes no existía claro. nada, entonces se Sí, enseñaba que es sí, un elefante mostrándolo, entonces los llevaban a las ciudades y vos aprendías. Eso obviamente sí, después ya quedó vestusto. ¿Y sí, sí. cómo te imaginas estos nuevos zoológicos? Porque ahora son como, están en decadencia, ¿no? Y todos estos Sí, sí. procesos de recambio de zoológicos son muy tristes. ¿Cómo te imaginas que cómo recuperas todo ese espacio natural libre que eran maravillosos los zoológicos?
Mira, sé que parte, por ejemplo, de este proyecto de recuperación del parque tiene que ver mucho con espacios para, digamos, albergar fauna autóctona para, digamos, rehabilitarla. Bueno, Mm, como más una cuestión veterinaria, digámoslo así. Pero yo sí. creo que también no sé, con el acceso a la información, no sé, Netflix, tenés eh, documentales de súper alta calidad con detalles que no lo verías imposible con Sí, el ojo el humano. zoológico ya no es un elemento de educación, ya ¿Viste? quedó viejo Eh, eso. y yo creo que también ahora también en realidad virtual, los cascos, toda esta cuestión del metaverso y todo esto nos va a modificar claramente todo esto. Eh, y yo creo que va a ser para bien. Lo que pasa es que eso ojalá no haga que nos olvidemos de la necesidad de cuidar a estos animales. O Mm. sea, que nos aleje demasiado, ¿no? De- de lo real. Sí, y que No sé. también, que sea, y que de un modo también sea un paseo para los niños, ¿no? Que tampoco ese espacio quedan olvidados y los Exactamente. niños quedan encerrados en sus casas, ¿no? Bueno, Porque, en este caso creo que lo que también se conserva es algo de la parte de ganadería local, digamos, bien, como para hacer una especie de granja educativa o algo similar. Que bueno, bien. porque si no pasa esto, ¿no? De que no saben los niños, no saben lo que es un pollo, claro, o cómo Sí, es el tamaño de una vaca, ¿no? Es como ese alejamiento tan urbano de la naturaleza termina siendo, aunque sea artificial, pero termina siendo como creando una insensibilidad contra la mm. naturaleza. Bueno, Mendoza también tiene muchas aves, ¿no? Tiene el halcón, Sí, águila. Entonces, en ese sentido, capaz que puede ser un lugar como de recuperación sí, yo de creo que áreas, también halcones. hay como una revalorización también de los hábitats autóctonos. O sea, en eso tiene que ver un poco eh, sí, la reeducación de no entender de que lo lindo es el bosque y si no hay bosque, el desierto no tiene nada, ¿no? Es como, Sí. Bueno, eh, no sé si lo sabías, pero acá en el Zoológico de Buenos Aires, que, bueno, es un ecoparque y que es como es un lugar que todavía no se sí, sabe para qué sirve. En realidad, había como un par de halcones, ¿no? Que estaban encerrados, pobrecitos. Pero ahora lo que hicieron, los tan libres estos halcones, que son cuatro o cinco, entonces siguen viviendo ahí, pero están entrenados, entonces van al centro de la ciudad, van a Recoleta, porque son perfectos para cazar palomas y mantener los murciélagos sí, 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 alejados. claro, Entonces, claro. están entrenados para ir a Recoleta y volver y ahuyentar palomas. No solamente lo encierran, sino que lo hacen laburar. Eh, Claro. no, sí, acá también hay algunas, bueno, claramente como algunas gestiones de plagas, de palomas y esto en algunos sectores que también hay empresas que se están dedicando a eso. Así es que, Sí. bueno, Así que eh, pasemos a la siguiente pregunta. siguiente pregunta. Edificio moderno de Mendoza, como para seguir Ah, ahí a en lo ver. local. A mí un edificio que me gusta mucho es el Correo, el edificio del Correo que está en la calle Vicente Zapata, Colón, que ahí cambia de nombre, y San Martín. Es un edificio del año 47. 47, 53 se terminó en el 51, A ver, ¿cómo? de Bianchi Vidal. Bueno, de la oficina ¿Este? técnica de Correo. No, ¿Ese no, es? ese no es. No. Ese que tenés ahí, sí, pues es el de la izquierda, ¿Este? el del lado. A ver, no alcanzó. Claro, ese ahí está en construcción, me parece, ¿no? Sí, Sí. ahí está. El edificio más lindo de Mendoza, según dice acá. Nada, no es el más lindo, pero tiene cuestiones interesantes de escala. Me parece que, Bien. o sea, primero que es, bueno, del 52 y un edificio está impecable. Más allá del paso del tiempo y una estructura, digamos, gigantesca. ¿En qué calle A mí lo que, está? esto es Vicente Zapata y San Martín. Vicente. Mm. Ahí lo busco. Bien. ¿Por qué Es pensaste en un él edificio- entonces? porque, mira, es un edificio que me parece que está muy bien la escala del edificio respecto, por ejemplo, de la avenida. Es muy linda la relación que tiene con los árboles. Tiene una planta baja muy alta de 2 niveles.
Y como Mendoza, la relación con el árbol en lo urbano es tan importante, esa relación, esa distancia que tiene también la avenida de la vereda de enfrente, permite como entender el edificio en una escala urbana que no se dan tantas situaciones en Mendoza. En Mendoza, por ejemplo, es muy lindo en esta época porque el follaje de los árboles te permite, Ahí está. digamos, claro, es una L. Y en la parte sur, digamos, suroeste, está toda la parte técnica, y en la parte este está la parte administrativa, digamos, como la parte más urbana, ¿no? Y esta es la fila de árboles que decís, sobre Colón. Y la que tenés hacia el sur, digamos, que la avenida San Martín es la que tenés en vertical. Sí. Si lo ves de ahí, el edificio tiene bueno, ahí está justo la foto, están en otoño. Tiene una serie ese es para el otro lado, está como hacia el otro lado. Sí. Ahí llegamos. Qué lindo que es. Es un edificio, sí, que a nivel urbano es muy interesante porque ese hall también está a la altura de, digamos, el nivel digamos, de la vereda sur. Entonces tenés que subir una escalera y estás por encima casi mirando los árboles también, de los árboles, de los autos. Entonces tenés una perspectiva más profunda también de la calle. Y es muy lindo cuando los árboles están verdes porque arman como esa relación también de los pilares. Estos. Claro, en relación con los árboles. Y cuando, como ahora, como en la foto ahí de Google, cuando los árboles están en otoño, cuando ya empiezan a tirar la hoja, son árboles que nunca dejan de tener hojas, porque los plátanos nunca dejan de tirarlas. Aparece esa fachada que es muy ordenada, que tiene un ritmo muy contundente también, muy, bueno, de escala, ¿no? De ese tipo de edificios públicos muy, muy interesantes. Y aparte tiene una planta baja con unas carpinterías espectaculares de aluminio, bueno, una tecnología impresionante para la época. Bueno, parte de atrás está un poco más abandonado. Qué lindo la forma que tiene. Bien moderno. Sobre la otra calle también, sí, sobre la otra calle también tenés unas fachadas muy lindas, unos patios retranqueados. Ahora tienen rejas, pero en esa época calculo que estaba mucho más mejor estado. Bueno, claro, con la pared con travertino, bueno, esa época de edificios de calidad, ¿no? Y también en esa parte se relaciona diferente con la ciudad, que tiene una escala menor, una escala más baja, se escalona. Bueno, es un edificio particularmente. Y también lo que ha pasado, por ejemplo, yo daba clases en la Universidad de Congreso, que está metida en la barra esta que tenés ahí a la derecha. Tiene una entrada sobre Vicente Zapata. Que sería, ahí está, mira cómo está el cartel. Ahí está. Y es muy lindo porque es una estructura muy de grandes luces que permite como esa adaptación del edificio a las diferentes necesidades, porque claro, como todos los correos del mundo se han ido achicando. Ahora quizá la parte de paquetería es la que está en auge, pero la parte de telepostal y telecomunicaciones ya es mucho más reducida. Qué linda esta fachada, ¿no? Sí. Es muy linda. Tiene como esta especie de brisolé, ¿no? De Corbusier, ¿no? Los 5 puntos, ¿no? El pilar, la fachada. Sí. Y bueno, y este grupo también de arquitectos que estaban en la oficina técnica, bueno, haciendo unos edificios. Y el tanque, ¿no? Y el tanque de agua colorido y de forma rara, ¿no? Que lo ves desde que entras allá digamos, desde el este tenés la entrada a la ciudad, quizás la más importante, que es la que reúne, digamos, una avenida bueno, una avenida de acceso, es la avenida de acceso sur y la este, digamos, como toda la confluencia, lo que vienen del sur y el este entran por ese lado y lo ves desde la parte alta de la autopista, ves el edificio, es muy lindo. Y lo que tiene lindo que cuando desaparecen las hojas de los árboles hay un edificio lindo. Lo que pasa en Mendoza también, que muchas veces cuando ya no están las hojas verdes,
aparecen todos los cachivaches y Ahí está. el tablerío, ¿no? Pero es verdad eso que decías al principio de las escalas del edificio, ¿no? Ahora que dimos la vuelta a la manzana, lo vimos en las Sí, cuatro calles, cómo se fue acomodando, ¿no? También el edificio entre estas diferentes escalas de anchura de la avenida, ¿no? sí, sí, Sobre es Colón es muy mucho más alto y incluso sobre San claro. Martín es más bajo, ¿no? Que es más angosta, ¿no? Sí, sí. Incluso la planta baja, esa que se ve por Colón, es toda cerrada y tiene una puerta nada más. Y tiene dos accesos nada más. Y no tiene visión hacia. No, no sé técnicamente cómo funcionaba esa planta baja. Pero Bien. seguramente sería algo administrativo técnico. ¿Y esta Y está iglesia en qué es? función. ¿Cuál es? Y ¿Cómo se esa es la llama? iglesia. Esa es la iglesia de jesuitas, que es una Ah, jesuítica, iglesia ¿eh? que está enfrente y que la relación es muy interesante, porque la relación de Muy volumen buena. es muy buena. Es como, es de las pocas situaciones así de escala grande en donde uno puede darse cuenta, ¿no? Porque ves, ¿no? Claro. Casi como es ese diálogo, ¿no? Entre una obra moderna y esa obra más histórica. No, no recuerdo los años que tiene esa iglesia, capaz del principio del siglo pasado. Sí, Pero porque a su sí, vez también tiene el mismo sistema, ¿no? Edificio claro, monumental sobre la calle y después el paredón, ¿no? Y sería sí. como este Y mismo lo paredón de este lindo, lado. y lo lindo es que siempre el árbol en Mendoza actúa como mediador de esas escalas. Sí. Entonces, por eso es tan importante el árbol en Mendoza. Y que, bueno, es lo que siempre insistimos, ¿no? De recuperar los No arquitectos. hay acequia acá. Y está tapada, ahí tenés las rejillas. Acá el código Ah, es te verdad, ahí deja tapar. está. Claro, te deja tapar, pero según los tramos, no sé en este edificio como Brasil, como edificio público, ¿no? Tenía Sin, alguna a- sin, disposición. sin, ace- sin a- ¿Cómo sería? ¿Cómo te imaginas la ciudad de Mendoza sin acequias? ¿Qué sería? Sin Y árboles. sí, prácticamente sin árboles. Y es muy raro cuando uno pasa por una calle donde los árboles se han secado y ahí sentís el rigor del verano. Porque ¿De qué año es Mendoza, la acequia? ¿De qué año? ¿La acequia que es tan vieja como la ciudad o hubo un tiempo sin acequias? no, hubo un tiempo, o sea, originalmente las acequias traían todo el agua bueno, de las diferentes afluentes, de los ríos o del canal, y ese era el agua que se utilizaba para consumo, Pa- para lavar, todo, Para vivir. en muchos canales, claro. Hasta que, bueno, obviamente, luego del terremoto se retrasa la ciudad, se vuelve a construir una ciudad nueva, porque el otro era todo ruina, se construye una ciudad nueva al lado, y ¿Pero de qué yo no, terremoto no te sé hablas? exactamente, en 1861, 62, Ok. cuando se cae Porque, prácticamente por- toda la ciudad. porque después el terremoto del 86, 85 también fue tremendo, Sí, ¿no? sí, fue tremendo. Pero obviamente ya ahí estaban funcionando los códigos técnicos, todo. Acá el código técnico de sismo resistente es muy restrictivo. Bien. Entonces, ¿Ese fue el peor? ¿El de tu edad fue el peor? yo no me acuerdo mucho. La verdad es que no. Yo tenía 5 años, así es que Te digo, no de tu, tengo. gener- de Sí, tu pues, tiempo de vida sí, fue el peor sí. ese. Sí, porque yo en el otro grande, que fue el que fue en Chile, en el 2012, que se movió mucho, yo estaba en España, así que no lo Ok. recuerdo. Pero no hubo pérdidas de edificios y eso, sí. ¿En cuál? ¿En este último? ¿En el Sí. 12? No, creo que no. Hace un par de años, en el En el 18. 80 sí, yo me acuerdo que hubo muchas demoliciones. Todas las casas que van quedando de adobe El van cayendo. hospital, ¿no se cayó un hospital? Sí, creo que también fue una parte de un hospital. Sí, 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 sí. Tenemos una historia y una relación con los sismos un poco relajada a veces. Porque bueno, nosotros calculamos con sismo grado 6 7. ¿Y bueno, ahora hay un sismo y vos que decís, o sos de los típicos que sale corriendo y baja No, en histérico a la realidad, calle? ¿Cómo te manejas con el sismo ahí? y en realidad medio como también lo vas midiendo, ¿viste? También la duración. Uno también, depende de dónde te agarra, hay momentos que no lo sentís, o sea, que estás caminando, si son suaves no te das cuenta. Pero, y
por más de que seas arquitecto, por más de que entiendas dónde más o menos te tenés que colocar, es un momento intenso. Bueno, no sé si te ha tocado alguna vez, pero No, nunca tuve en un sismo, creo. es una No. sensación extraña, sobre todo cuando son largos. Pero a Sí, largos, sí, ¿cuánto puede sí. llegar a ser? Segundos igual. Y algunos duran, yo me recuerdo el del 10, no sé si fue el 18 o el 17, uno que duró como un minuto, o sea, que Wow. se sentía que se iba para arriba o para abajo, y bueno, es muy difícil, es como estar bailando en una alfombra, ¿no? No, bueno, es como que te pone en relación con la fuerza de la naturaleza de una manera muy a la merced, digamos, de lo Mm, que pueda pasar, ¿no? bien. Pasemos a Pero la bueno, siguiente pregunta. Sí, pasemos a la sí. siguiente. La siguiente, edificio moderno. Ahí me Bien. voy con una internacional. A mí me gusta mucho y que es un proyecto, un edificio al que vuelvo mucho, es la escuela de Munkegards de Jacobsen. Escuela. Munkegards de Arne ¿Cómo Jacobsen. cómo se escribe? M-U. Munkeg, Ah, dos sí, acá creo que es está. Esta. a Acá ver, está. De Jacobsen. de Jacobsen, exacto. A mí no es que sea un edificio modelo en Esta. grandes cosas, o sea, no es un edificio, es un edificio radical, digamos, como muy propositivo, pero es un edificio que es interesante el manejo de muchos aspectos. La sistematización, la idea de, como de repetición, de la retícula, de la iluminación, pionero en esas condiciones, ¿no? De las cuestiones educativas, las escalas, los patios, dentro de un sistema reticulado donde hay diferentes usos, como es una escuela, existe como elementos de identificación que son más, por ejemplo, cada patio tiene su tipo de pavimento con su tipo de vegetación, entonces así de esa manera los niños se relacionan y reconocen dónde está su aula dentro de un sistema más grande, como bueno, es una casa, digamos, es casi como una casa para un niño, ¿no? Porque tiene una escala doméstica, y ese edificio fue modelo de un montón de otros edificios que se hicieron en España, por ejemplo, en la época de la renovación de las escuelas. eh, Técnicamente, bueno, como todas las cosas que hacen los nórdicos, impresionante, tiene como esa condición hasta artesanal, industrial, ¿no? De diseñar como todos Sí. los aspectos, ¿no? Eh, tiene como muchas innovaciones también en los aspectos de espacios educativos, esos... Bueno, claramente nosotros estamos muy lejos de estas Ahí situaciones, está. pero eh, son escuelas que, digamos, que alteraron un poco o propusieron un camino nuevo del espacio educativo. Es muy interesante, bueno, esa sección, ¿no? Con la ventana arriba, Acá. entendiendo la necesidad de iluminar uniformemente el aula, en un país también donde lloverá buena parte del año. No, y La también relación, muy diferente el sol, hablábamos antes del sol de Mendoza, ¿no? En los países claro, nórdicos el sol no calienta tanto, ¿no? Porque está demasiado bajo. sí, sí, Entonces sí, tienen otro tipo de necesidad de luz también, ¿no? Vos sí, sí, tal cual. iluminás así en Mendoza y los matás a los niños. Te morís, sí, 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 acá lo que tenés como buena zona del desierto, los contrastes son muy grandes. El negro, la sombra es muy oscura y la luz es muy fuerte, entonces tenés esa necesidad de controlar un poco más los tamices de luz. Eh, Pero mira qué a bueno mí, esto, ¿no? Ahí está la... impresionante. Esa relación también con, ¿no? con los elementos, las escaleras, como las cuestiones más táctiles de la relación con el ladrillo, porque también un edificio moderno, digamos, no es blanco. Ahí está. Jacobsen diseña hasta los parlantes por los que sale la comunicación de las maestras, ¿no? Aparte de ver, ¿no? Bueno, las acuarelas de Jacobsen, ¿no? Todas esas cuestiones así más como de proceso, son impresionantes. Mira. Jacobsen lo que tiene, yo creo que son ese tipo bueno, es un arquitecto
para mí es el que más me interesa porque abarca como todos los problemas, todos los programas, es un tipo súper completo y del que acá en Argentina tampoco, bueno, por lo menos a mí en la carrera nadie me habló, por ejemplo. Tiene como el mismo sistema también de la Universidad Abierta de Berlín, ¿no? Tiene como ese sistema también así Claro, de bueno, son sistemas que sistemáticas. este es un poco más anterior, este es del 52, si no me equivoco. Y la de Eh, Berlín es más y la vieja, de Berlín ¿no? creo que O es más un nueva. poquito más adelante, sí, creo que es más de los 60. Pero bueno, sí, son gente que estaba. La de Berlín es posguerra, bueno, es, digamos, como un sistema de cómo hacer eficiente la construcción a través del sistema constructivo también, ¿no? Sí, La a veces hay una imagen. militarización, todos esos procesos que se dieron en esos años de Pasa que posguerra. ahora está como muy intervenida, ¿no? Pero sería esa, ¿no? Más Sí, o menos. sí. Pasa Claro, que, bueno, está ahí bueno, está el huevo de la Foster, ¿no? Pero nueva. ahora está como muy intervenida, pero era también una arquitectura así sistemática de que iba creciendo, ¿no? Con espacios en el Claro. medio. Sí, y a mí lo que me interesa de la Jacobsen es que es un sistema que en los extremos también es diferente y este es más Sí, cerrado, me parece, como más difícil de hacerlo avanzar el sistema. Me parece que el de Jacobsen tiene como ese punto justo, ¿no? sí. De elemento que se repite y elemento y esa relación con la naturaleza. Y es interesante. Yo creo que por eso, por lo menos a mí me interesa esa relación de los nórdicos con la naturaleza, entre lo abstracto y lo natural, ¿no? Como esos límites Sí, de exacto. esa es, bueno, es una ciudad prácticamente, ¿no? En esos modelos Sí. que Bueno, es trabajaron. verdad, la de Jacobsen es el mismo módulo. Acá el módulo va variando, pero siempre con la idea Claro, del vacío y lleno claro, y el son obras crecimiento. impresionantes. Pero son calles, ahí ves como no es, no es como de Sí, espacios públicos, ¿no? sí, sí. Eh, bueno, son, Pero son bueno, todos los problemas del Team Ten y todo esto que abordan en esa época, ¿no? vamos a la Interesante. siguiente pregunta. Edificio renacentista. A ver, A mí tuve la oportunidad de visitar la Capilla Pazzi de Brunelleschi. hermosa. La Qué raro verdad que la es hayas que elegido, porque a mí me encanta, pero es un edificio feo también, ¿no? Es como esos edificios que son feos y lindos, sí. ¿no? No, bueno, puede Porque ser. En realidad ahí es está, ¿no? en realidad es la capilla, pero es el conjunto también. Podría haber dicho la Basílica de Santa Croce, ¿no? Que es todo el conjunto, todo el convento. En donde Bueno, ahí, pero si la ves, bueno, además está, bueno, habla vos, Ale, que sea que sos el que responde. es una capilla que la Listo. construye, digamos, con el encargo de los Pacci, que eran una de las familias acaudaladas junto con los Medici, y no me acuerdo la otra, cómo se llamaba. Y bueno, es una capilla que sería el mausoleo de los Pacci. Sí. Y bueno, está regulada obviamente con todos los sistemas de sección áurea y todas digamos, los métodos con los que se trabajaba Eh, Brunelleschi, ¿no? No la termina él de construir, creo que él llega hasta la parte de la linterna, no sé si termina más arriba o más abajo, pero bueno, supuestamente la siguen sus alumnos, ¿no? discípulos. Sus discípulos. Pero me interesaba mucho también la relación que tiene con ese claustro, porque al lado izquierdo está el claustro de la iglesia y del otro lado está digamos, cierra la vuelta el claustro del Ahí está. convento, que tiene uno al lado del convento, exacto, ahí el de la derecha. Y es muy interesante también esa relación escalonada que tiene el convento, que la iglesia está mucho más arriba, está como 2 metros más arriba, y cómo permite, no es un convento horizontal, ¿no? Sino que es un convento en 2 niveles o 2 o 3 niveles, y encima después arriba también el de la derecha tiene la segunda planta, con ese ritmo que configura un poco bueno, la secuencia de todo el conjunto. Sí, Aparte, bueno, la es iglesia, como un equilibrador, ¿viste? Es como un edificio que equilibra dos sí, edificios. es como un nexo. Bueno, también es una condición de ciudad, ¿no? Sí. Esas son
Y arriba, adentro es muy chiquita, pero es muy, bueno, es como un monoespacio, ¿no? Es como es la linterna Es esa. un monoambiente de iglesia. Exactamente. Y bueno, no sé, quizás también bueno, como el Panteón, ¿no? Es un único espacio. Sí, Lo, lo entendés todo en esa contundencia, ¿no? Como que se resumen todas las ahí está. operaciones en de una sola manera. Porque el programa lo permite, obviamente. Pero es muy lindo. Disfruté mucho cuando tuve la oportunidad de ir. Y aparte, después adentro también en la iglesia están, bueno, están los restos de Miguel Ángel, de Maquiavelo, ahí, obras del Giotto, de Telo, Vasari, creo que también había algunas. Es bueno, Eh, esas cosas que pasan en Florencia, ¿no? Uno se Ahí, encuentra. ahí está como el sistema de articulaciones y de paso, ¿no? De escala, de niveles. Sí, En sí, ese sí, sí, sentido es como muy complejo. en los capiteles, ¿no? Como alinea Sí, justo, aunque con otro elemento bueno, con el pórtico más marcado, aporticada, digamos, sin el arco, pero hace esa transición sin ser, digamos, contextualista, digamos, en ese sentido. O sea, sí. como de la misma Ahí resolución. está. Y después por este lado tiene la potencia de esa masa de las bóvedas, ¿no? Qué lindo Eh, esto, ¿no? Esto sería como eh, abajo de... Mira qué exacto. lindo. Es muy lindo, es muy lindo. La verdad es que, bueno, ahí yo justo ahora que lo estaba repasando, y bueno, me acordaba de esto, quería más datos, que, bueno, nombra que el síndrome de Stendhal se da cuando Stendhal visita la, La la capilla. iglesia. Claro, esto de la emoción, ¿no? De marearse de la emoción estética, ¿no? Mira el trabajo Muy ahí del cielo raso, sí, ¿no? sí, sí. Va, Bueno, eso, la cubierta. obras maestras, ¿no? Y sobre todo me interesaba porque tampoco es una obra tan grande y como que absorbe Ahí está. muchas condiciones, ¿no? Y ahí tenés el juego de Muy lindo. proporción y de simetría, es lo que hablabas antes, ¿no? De lo que es Brunelleschi. Ahí ves todas Sí, sí. Sí, todos sí, que los es todo sistemas dentro del geometría, sistema. todo geometría, ¿no? Todo un manejo de la geometría, la escala, la proporción, bueno, como esas cuestiones que, bueno, que trascienden a la historia, que las hacen universales, ¿no? Que trascienden al momento. Volviendo Uno a esta puede ser tu primera, la casa que vimos de la gran ventana, ¿no? El alero, ah, el living y los 3 dormitorios, un ¿no? desperdicio. Ojalá. ¿Alguna? No, bueno, pero sí, sí, puede ser que como en esa idea de sintetizar siempre uno Sí. cae en Por esos ejemplo, recursos. cuando hiciste ese proyecto, Sí. ¿se te pasó por la cabeza, tipo, bueno, si este es un rectángulo, lo subdividí, jugaste con la geometría o Sí, directamente sí, sí, hiciste tres sí. por tres, 6 por 6 y listo? No, 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 tiene, o sea, por ejemplo, en la planta esa tiene, bueno, la que manda sobre todo es la dimensión mínima de los dormitorios. El baño es de 1,50, el dormitorio se repite y el lavadero es de 1,50 o 1,60 por ahí, no me acuerdo de México. Pero sí hay una Bien. relación de par. Sí, no, esas cosas son ¿Por qué como. la mínima? ¿Te fijas en Sí, los... porque la casa. No, no, la mínima. No, no, no sé si era la mínima, también nos damos algunas proporciones. Pero también era una casa que tenía que ser de 90 metros y terminó de 120. Entonces, bueno, Bien, no podíamos hacerla más. Este, más grande hacerla crecer todavía. más. Claro, claro. No, aparte, si no se nos iban también los techos muy altos. Bueno, era como todo ese tema. Bueno, Bueno, había que acotar por algún lado. bueno Después. la próxima planta si vas a hacer si vas a hacer una planta después de esta entrevista, después me la envías y la voy a chequear a ver si es un rectángulo áureo y todo eso, a ver si sos tan No, renacentista. tampoco tanto. Es más de relaciones, ¿no? Es que es muy difícil también sostener eso en una obra. ¿Por Cambia qué? tanto. Y porque o sea, o por lo menos, a ver, en esa obra lo hemos logrado hacer, como esas proporciones. En Alberto muchas Campo Balsa también, lo hace. sí, bueno, hay que ir a medir la obra. Pero, no, a ver, Él, según él, dice que, ¿viste el museo de Cádiz, el sí, circular?
es la misma circunferencia que el Panteón. El Panteón, sí, sí. Claro, Bueno, andá a medirlo, ¿no? Andá a medir el Panteón y andá a medir la casa. claro. Pero bueno, se entiende la lógica bueno, de mantener las proporciones. También lo que pasa es que en algunas, depende del programa, porque también hay que resistir, digamos, las necesidades del cliente. Sino también ser tan cerrado con un sistema te obliga bueno, a no tener muñeca después para ajustar sin perder, ¿no? Sí. Porque también está la pulseada del desarrollo de la obra y del proyecto y del desarrollo de la obra es muy grande. Porque, Bien. bueno, en el trabajo Y propio, y con la fachada voy a hacer esto también. claro, Te voy a controlar todo. lo vas a trazarlo, bueno, pero te quiero ver con el compás haciendo la diagonal, ¿eh? Sí, 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 lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Cambiemos, acá cambio, me odia la música. Bien. Show en vivo. Show en ¿Quién? vivo. Mira, a mí, bueno, yo me gusta mucho Radiohead y Bien. tuve la oportunidad de verlo en Bilbao, en el Festival de Bilbao. Y en esa tuve la sorpresa también no solamente de Radiohead, de escucharlo, iba de Cure. Y la verdad es que Mira qué The Cure bueno. nunca pensé que tenían tanta energía. ¿Quién Me es? gustó mucho. ¿The Cure? Cure. Yo pensaba que bueno, iba a ser más tranqui, 1 hora y media. Y Robert tocó 3 horas y no se le fue Wow. una nota. Así que aparte fue como muy también, justo nos tocó un día de lluvia, así que fue como más dramático todavía. Bien. Muy ¿Y dónde lindo. los viste? Los vi en Bilbao hay un predio donde se hace siempre se llama BBK Live. A ver. Fue en el 2012, creo, 2012 o 2011. Impresionante, la verdad es que... Y fue lindo porque aparte, me acuerdo, bueno, con Isabel, que es mi esposa, socia también, y otro amigo, fuimos y Ah, el aire libre fue. sí, al aire libre. Fuimos al Guggenheim porque Esto. estaba una exposición ajá, es, había una exposición de Hawkins en el Guggenheim. Ah, mira qué Y nos, bueno. y nos encontramos con los Radiohead allá adentro, con Tom. Y bueno, uno nunca quiere ser un groupie, ¿no? Pero siempre Ah, creo que estaba ahí tipo paseando por el Guggenheim. sí, no había nadie en el Guggenheim, estábamos cuatro gatos y estaban por allá arriba. Y cuando entras es muy gracioso porque, viste, decís, bueno, me lo encuentro, alguna foto me tengo que sacar, aunque no sea un groupie. Y resulta que nos habían dejado todas las mochilas de los gabinetes ahí de la entrada, no te dejaban entrar, así que íbamos con un librito nada más con el de la exposición, así que no quedó ningún recuerdo, pues quedó grabado. ¿A quién estabas viendo? ¿A Hawkins? Y No. estaba todos los Reyes, estaba toda la banda ahí visitando la exposición. Muy Bien. interesante. ¿Y Sí. ¿y qué te había parecido? ¿Y el Guggenheim ¿Cómo? ¿Y el Guggenheim qué te pareció? Bueno, es un edificio como intervención urbana y, bueno, marcó una época, ¿no? Es un tema como de habilidad del promotor y de Gehry en ese momento de hacer de un espacio industrial al lado de la ciudad, hacer que la ciudad se gire y se dé vuelta y mire lo que hay ahí, ¿no? Sí. Aparte está colocado justo frente al puente que está, entonces es la posibilidad de entender el edificio desde arriba, de entenderlo como en todas sus, digamos, en todas sus caras y todos sus aspectos, es muy interesante. O sea, yo creo que ahí puede gustar o no, puede ser un poco más crítico, pero el tipo es una intervención singular. Bueno, son esos edificios que es difícil de repetirlo, porque y después de ahí empiezan otras intervenciones que, bueno, que es toda la Riga de Bilbao, que viene, bueno, son todas el Star System, ¿no? Igual hoy en día, cuando tú estás en Bilbao, igual hoy en día vos sacás el Guggenheim y no te imaginás Bilbao sin el Guggenheim. Está No, como... no. Sí, 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 Es está mala... arraigado. Sí. Aparte, después vos vas caminando por atrás del Guggenheim, ¿no? Por la ciudad que está atrás,
Y en realidad, te vas caminando en las callecitas que vas caminando, te vas encontrando con esas formas geniales de luz Sí, sí. y la escala del edificio con la ciudad de atrás es muy Sí. buena, no es que sobresale, No, no está no, deformado. porque el edificio está escalonado, se va acercando y va bajando el río, y entonces maneja muy bien esa relación. Es muy Es muy interesante. bueno. Sí, sí, sí. Después hay otras obras muy lindas, está el edificio de, bueno, está ahí, está el de Moneo y el de Sisa, no sé si los viste. Son Sí, los no, el dos. demonio no llegué en ese momento. El de Moneo es uno que está justo enfrente y es uno está hecho con ladrillo de vidrio. Muy interesante también. Y tiene una relación, bueno, el de Sisa creo que era una biblioteca de la universidad y el otro, o al revés, no me acuerdo los programas. Y manejan la escala, bueno, ya en un aspecto consolidado de ese sector. Mm. Y después también aparecen otros pabellones de Soriano, cosas más espectaculares o más osadas. Y yo creo que ahí lo que termina es convirtiéndose como en un poco ruidoso, ¿no? Como Mm. que la tendencia que tenía A ese mí lo que, Guggenheim A en mí ese el que me había momento. gustado mucho en ese momento que fui era el Palacio de la Música, por ahí sobre el río, Sí, enfrente, como en diagonal, hay que estaba muy sí, bueno. muy lindo, sí, sí, sí. Un edificio metálico con columna y estructura de Sí, madera. Sí, sí, genial. Circula muy bien sí. cuestiones Vamos urbanas, a, ¿no? Siguiente. sí, vamos a la siguiente pregunta. Obra pictórica. A mí me gusta mucho A me ver. interesa mucho la obra de Paul Klee, toda la obra. En realidad no es elegir un cuadro, sino como toda la obra me interesa. Bueno, toda la transición y todas las posibilidades que el tipo va descubriendo a lo largo de su Ese es Paul obra, Klee. ¿no? Es porque que pasa como de esas etapas más figurativas o de, bueno, abstracción figurativa, ¿no? Aparte que el tipo era un autodidacta impresionante, bueno, profesor de la Bauhaus, como muy consciente de lo que hacía, ¿no? Como ese control y obviamente era un genio, pero aparte súper prolífico, entonces todas esas investigaciones que uno ve también en los escritos, en las clases que preparaba para la Bauhaus, todos esos procesos están como corroborados en su obra, no es una Mm. teoría que hay que quitar, ¿no? Y es amplísima, bueno, desde abstracción hasta cuestiones más figurativas, hasta Este qué todo. bueno. Hay una colección de títeres, o sea, es como esa etapa de las retículas es fantástica porque Ahí no es está. la retícula, no retícula, pero es el ritmo, es el color, esa relación, eh, Muy bueno. no es la retícula armada y rígida, sino es el Y dinamismo. ¿te acordás? ¿Y te Sí. acordás cuándo viste un Paul Klee? ¿A dónde lo viste? ¿En Mira, presencial? tuve la oportunidad de ver alguno en Suiza, en alguna visita. Me ¿Qué acuerdo. fuiste a la Fundación Paul Klee? No. No fui. Esa fue justo, mi esposa fue ahí. Yo lo vi en el Museo de Arte de Zúrich. Me Bien. acuerdo haber visto algo ahí. Y después creo que vi algo también, no me acuerdo exactamente cuál cuadro era, pero vi también en la Fundación Beller, en el Ah, edificio de Rand. Tuve la sí. oportunidad. Y bueno, son esos. Bueno, cuando uno lo ve es diferente a cuando ves el trazo, ¿no? Cuando ves la marca del pincel, ¿no? En la obra es fantástico. Porque es Eh, témpera, ¿no? tiene todo, tiene todo. Tiene unos difuminados, tiene de todo. ¿Cómo se llama Eh, esto? Gouache, ¿no? Que es como una témpera sí, media. sí. Pero Eh, es un tipo que técnicamente es impresionante. sí. Impresionante. Y aparte de Eh, una obra, no sé cuántos cuadros tiene pintados, pero debe tener más de 1000 cuadros. 1000 obras. No, Posiblemente. no, no hacía escultura, pero bueno, una cabeza, cuando uno lee los escritos y la relación y la sensibilidad que tiene el tipo, impresionante. Así que bueno, eso también me gusta mucho Max Bill o Sol Levitt. O sea,
pero esos son más abstractos, más, como esa otra sensibilidad más precisa, ¿no? Ah, Esta es como más deslumbrante aquí, me parece. bien. A mí de Sam Levitt, por ejemplo, me interesa mucho como esa disciplina para ir descubriendo cuestiones como muy sistemáticamente, ¿no? Es muy interesante. Bien. Eh, Vamos a la así última que, vamos a la última pregunta que ya estamos en la hora. dale. Última pregunta. Obra de un español. ¿Cuál? A mí, en realidad es como un edificio que siempre me gustó mucho es la Catedral de Córdoba, de la Mezquita, que en realidad, bueno, no es un edificio histórico, pero es interesante, bueno, es el edificio, uno de los edificios patrimoniales más importantes de España. Pero lo que me interesa es muy linda la intervención, los procesos de crecimiento Ahí de está. la mezquita y cómo la sistematización de esa estructura permite luego la inserción de esa catedral de la mezquita, ¿no? Esa relación de superposición de culturas que permite ese diálogo, ¿no? El Ahí patio está. también, bueno, la ciudad de Córdoba es preciosa. Ahí tenés, El ¿no? patio, Ahí está la catedral metida dentro del conjunto, claro. ahí se ve bien. Y bueno, la arquitectura española histórica siempre tiene como esa poco ortodoxia, ¿no? Esa capacidad como de mezclar, eh, y bueno, aparte, bueno, la cuestión de iluminación, de la contundencia de esos espacios, ¿no? Y después dentro metida esa catedral renacentista, que uno llega ahí y la verdad es que es una locura. Esos edificios que te impactan. Y la escala de la ciudad, de la mezquita afuera, también la relación con la ciudad, es impresionante. La verdad es que Ahí está. es un Bueno, edificio que... es medio lo que estábamos contando antes de la escuela de Jacobsen o la Universidad Abierta de Sí, Berlín, sí, no se ¿no? conoce. Sí, sí, tal cual. Bueno, es el sistema de ampliación de la... Bueno, no sé si lo has visto, pero es el sistema, creo que es Abelarrán, creo que es el nombre del sultán, construye sobre Sí, una iglesia. Utiliza esa misma estructura para construir una mezquita y esa mezquita está en base, digamos, está construida en relación a la mezquita de Damasco. Interviene en estos sistemas, digamos, es una mezquita que tiene evoluciones espaciales respecto de la cultura islámica. ahí está. Entonces, es interesante porque él construye sobre una iglesia bizantina, creo que era eso, romano-bizantina, y, y luego, cuando se da la reconquista del reino, bueno, no sé si era de España en ese momento, creo que sí, Sí, de quizás Castilla, no. Reina de Sí, Castilla. Castilla sería Castilla. Construyes otra iglesia adentro de la mezquita, ¿no? Es como esa atracción de la cultura y esa transformación de los edificios y el propio sistema que permite que eso ocurra, ¿no? Mm. Y aparte, bueno, los patios, para mí el tema de los patios también andaluces y todo esto es impresionante. Bueno, es que Y, en la historia también siempre sucede lo mismo, ¿no? Siempre está claro, el edificio que se va va avanzando según el tiempo y se va transformando. No es, viste, a veces los patrimonialistas, no, pero en realidad en todos los tiempos se hizo esto. Y acá tenés sí, un sí, claro sí, sí, ejemplo, ¿no? Hicieron una claro. iglesia católica en un terreno musulmán y la vida Tal continuó, cual. ¿no? Sí, sí, sí. Y se Y, reciclaban los materiales. Y, bueno, ahí en esa iglesia, bueno, en la mezquita, hay capiteles de la iglesia católica. Bueno, romana, de la basílica anterior, románica. Así que, digamos, está todo mezclado. sí, Pasa que, bueno, claro. el patrimonio, cuando se vuelve. Ahora, bueno, estos edificios son de condición patrimonial, están súper cuidados y, bueno, son O edificios incluso singulares. con el proyecto, con la iglesia que le dijiste, la Capilla Pazzi, sucede lo mismo, ¿no? Es como Claro, es un resultado también de los claro. dos edificios que están al lado, ¿no? Y Y aparte, súper ¿cuánto tiempo? independientes. ¿Cómo un edificio va a pasar 5 siglos sin, bueno, 3 siglos o 4 siglos sin modificaciones?
Claro, Era ahí está. imposible. Hay una foto famosa que no sé quién la sacó, que es una pequeña capilla que adentro tiene un taller de autos y tiene un Fiat 600 elevado así como en una de estas fosas, digamos, neumáticas, que muestra eso, ¿no? Cómo las transformaciones de los espacios se van dando y ¿Y qué mantienen te, visitando un- todo el conjunto, ¿no? Eh, ¿Dónde te sentiste más conmocionado o emocionado? ¿En la mezquita o o en la católica o en la catedral? yo creo que es una mezquita, ¿Por qué? mezquita mucho. Y porque es un espacio que yo nunca había estado en un espacio así. Quizás lo que es la iglesia, la catedral, que tenés que transitar mucho dentro de la mezquita para llegar, es un espacio que uno ya lo tiene asimilado, digamos. Un Bien. espacio, es una basílica con lineal, bueno, con la linterna, con la cúpula en el medio, bueno, con todas las condiciones de una iglesia cristiana, ¿no? Más allá de su calidad de ejecución y sus pinturas y todas las cuestiones. Pero Sí, sí, nunca había estado. es una tipología ya conocida. Claro, y ya la hemos vivido, quizás por eso, pero la mezquita es otro espacio, un espacio, ¿no? Isotrópico, que sería, ¿no? Que se va para todos lados, ¿no? Incontrolable y te pone como una condición abstracta respecto a eso, como que te saca de la directriz. Bien. Eh, y tiene una relación con las luces, con la iluminación, la escala también. La verdad es que es muy lindo. Es muy lindo. Eh, Bien, bien. y también tiene como esa condición también un poco enigmática, como dramática, ¿no? De esa cultura tan lejana para nosotros, que aunque está en España, pero es la cultura islámica, ¿no? Ahí está. Sí, esa relación es impresionante, ¿no? Es como, bueno, hay un texto muy lindo de Moneo que es La vida de los edificios, que habla de todo esto, Sí. ¿no? Es un texto Que que aparte, deberíamos leer qué todos los linda arquitectos. unión, ¿no? Qué linda Sí, sí. unión. No, y cómo es la relación de cómo se construyen esos dobles arcos, cómo es una evolución tipológica para lograr mayor altura en el espacio, también porque tenían disponible cierta cantidad de columnas, Mira esto qué entonces las lindo. reciclan, o sea, las reciclan en la condición actual, digamos, sería reciclar. Pero Sí, ahí, en esta época, construía con lo que tenías a mano, ¿no? bien. También es muy interesante afuera porque toda la mezquita está construida con una plataforma que queda toda a nivel, digamos. Entonces en un extremo entras a nivel y del otro extremo son como 3 metros de altura. Entonces Bien. como un relleno en la ciudad y un edificio macizo que se ve de afuera que bueno, tiene esa condición. Bueno, la arquitectura española también tiene esas condiciones, ¿no? Como de contundencia y hasta esa aridez, ¿no? De poca ornamentación y como muy localizada en algunos puntos, ¿no? En las Ah, puertas o en las torres. Eh, bien. es muy interesante. Bueno, y mañana qué harás? Mañana que es martes. ¿Qué te toca hacer Mañana martes a la martes. mañana? Y mañana a la obra, a comprar materiales, a ponerse. Sí. Sí, nosotros hacemos mucha gestión también ¿Ahora, administramos las ahora obras estás con también. esta? ¿Vas Ahora ahí estoy mañana? no, el viernes voy a ir. A la casa de Reme. Esa está ahí en la montaña, más cerca de la primera que me mostraste. Esa la Bien. estamos ahí, estamos revocándola ¿Y en esta la va a casita quedar de campo. blanca? Y me estoy peleando para que sí, pero no sé si me van a dejar que sea blanca. Si no, será clarita. Bien. Eh, ¿Y qué pasa si el cliente te dejaría tipo no revocarla y dejarla así a ladrillo, la dejarías así a ladrillo? está medio prolija para dejarla. Hubiera sido lindo haberla Bien. dejado desde el principio, porque está ya pensada que va a estar revocada. ¿Viste? Tampoco tiene una mano de obra tan calificada y también es muy simple para construir, así que bueno, también tenemos como que ir haciendo un poco. O a esta vas mañana. Esa sí tengo que ir mañana. Sí, 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 esa voy mañana. Pasa que ahí Esta es una. ya. Es un reciclado que estamos haciendo de una casita de los años fines de los 40. ¿Y cómo es Lo reciclar cambiamos. algo? ¿Cómo te sentís reciclando? Muy interesante porque fue un proyecto que
la historia es, ellos tenían ese proyecto, se iban a ir a vivir en un barrio de las afueras de la ciudad, y ellos vinieron al estudio para que nosotros le hiciéramos la gestión de la construcción. Bien. Y un proyecto que no nos parecía para nada bien, que reventaba la casa original, y nosotros les propusimos hacer un proyecto nuevo. Y nos aceptaron reciclarla y la verdad es que le dimos vuelta prácticamente la segunda planta de la casa nueva, o sea, de la ampliación, va a ser una casa que podría no estar, digamos, esa segunda planta, porque ya tiene, rearmamos todas las circulaciones de la casa existente, bueno, arreglamos contrapiso, Bien. humedad, una cuestión muy técnica, abrimos un par de ventanas, cambiamos techo, pero hicimos que la casa funcionara. ¿Qué Entonces también significa le esta metimos foto? ¿Qué quisiste poner en esta foto? esa foto, en esa tenía que ver con el proceso también, bueno, aparte que es casi una composición de luz, digamos, también. Ese Suponte. fue parte de los trabajos de la rehabilitación, fue Bien. sacar pisos, digamos, reciclar todo esto de sacar humedades. Es muy lindo porque es una casa hecha con mampostería como de 30 centímetros, 32. Entonces Ah, tiene unos muros dobles que no queríamos tirar. Entonces les propusimos a ellos no tocarla, recuperar el ladrillo, volver como al estado original de la casa bien. y corregir donde estaba roto, nada más hacer un trabajito más de Y acá tenés restauración y otra después también. agregar superficie. Y acá tenés otra. Y esos son los departamentos que estamos construyendo, son los dúplex, ¿Estas son tres. con estas tres a la vez? Sí, tengo dos más todavía. Sí, ¿Con sí, sí, por supuesto. Ahí va. Ahí serían esas tres que mostré ahí. Sí. ¿Qué estás con E- esta- 5? Estas son, Esas son las más intensas que estamos ahora como en el medio. Después hay otras que estamos terminando, entonces estamos como en la etapa final. Bien. Eh, eh, pero bueno, sí, y bueno, hay que aprovechar, cuando hay trabajo hay que meterlo. No hay que, Bien. no hay que ¿Y apresurar. sos mendocino, mendocino? Sí, ¿Y por qué sí, sí. estudiaste en Mendoza? Estudié en Mendoza, sí, en la Universidad de Mendoza. ¿En la de Tedeschi, no? Sí, ¿por qué no elegí como un edificio de Mendoza? No, no, no te iba a Eh, preguntar, ¿y por qué volviste de Navarra a Mendoza? Y ya terminamos. ¿Por qué quisiste volver? ¿Te iba mal en, en Navarra? y también había como una crisis, bueno, estaba la crisis Bien, de España que pegó más duro, en Navarra pegó un poco después, pero había cada vez menos trabajo y bueno, también surgieron algunas oportunidades acá de trabajo y bueno, decidimos en ese momento bueno, con mi esposa venirnos para acá y siempre estar en algún lado donde está la familia. Entonces también era como un objetivo. bien, En un lado o bien, en el otro, ¿no? De donde uno. Así que acá estamos. bien. Bueno, terminamos. Bueno, muchas gracias. Nos veremos el día que vaya a Mendoza. Acá estaremos esperando, así que El día cuando... que vaya a Mendoza. Así que bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Un Chau, abrazo. chau. Hasta pronto. Chau.